Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero, ante todo, gracias por invitarme a poder participar y que hablemos un poquito y les podamos contar un poco lo que hacemos nosotros como artistas y un poquito la experiencia que tenemos con museos a la hora de montar nuestras obras que tienen tecnología. Bueno, necesitamos algunos requerimientos, algunas cosas que los museos, no todos están como listos para recibirnos, ¿no? Y empezamos a tener como problemas de solamente montaje, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a veces falta como un poco de experiencia o nos cuesta un poco a nosotros contar qué es lo que necesitamos del otro lado a la hora de montar. Entonces, lo que propongo hacer, que creo que Mariano más o menos vamos a hacer igual, vamos a hacer algo parecido, bueno, vamos a ir contando, por lo menos yo, mis obras, voy contando qué cosas hago, ¿no? Qué cosas voy necesitando de los museos y en algunos casos voy teniendo como algunos problemas que voy recordando de cuando fui a montar que me pasó, ¿no? A ver si contando los problemas, bueno, podemos llegar como a pensar en soluciones o cosas por el estilo. Esa es un poco la idea. Bueno, yo soy Leo, él es Mariano. Esta es mi página web y aquí está mi mail. En caso de que, bueno, nada, quieran después ver las obras o me quieran preguntar algo, bueno, ahí tienen los datos. Primero cuento un poquito cómo me formé. Yo tengo una formación algunos años estudiando ingeniería en sistemas en la UTN. Estudié aproximadamente 3 años. Luego de ahí dejo toda esa parte dura de la técnica y me voy a la UBA a estudiar diseño de imagen y sonido, donde estudié también varios años y eso me dio un oficio, por decirlo de alguna manera, lo cual me llevó a trabajar en televisión, aproximadamente 12 años trabajé en producciones, 12, 13 años, pasando por muchos canales, noticieros y después producciones deportivas, transmisiones en vivo, ese tipo de cosas. Bueno, todo eso hasta el año pasado. Y después que me cansé como de trabajar en la imagen en sí, dejé de estudiar por un tiempo y fui a estudiar en la UNTREF, Arte y Tecnología, que también hice varios años ahí, donde, bueno, Mariano fue profesor mío. Bueno, nada, también cosas de la vida, me hicieron dejar esa carrera, si no tengo ningún título, no tengo ningún papelito que diga nada, ¿sí? Pero tengo algunas obras que están buenas que muestro. ¿Okay? Esta obra es la primera obra mía, digamos, digo totalmente como autor, ¿sí? Porque digamos, hasta que llegué a mostrar mi primera obra pasé como editando videos a terceros o trabajando en producción técnica para otros artistas. Esta primera obra, como era de esperarse, en mi no orden de cosas, tengo pocos registros, ¿sí? Solamente tengo algunas pocas fotos. Esta obra fue montada en UNTREF, en el museo propio que tiene, llamado UNTREF, en el marco de ejercicios de memoria, que era una muestra que tenía que ver con los derechos, con la última dictadura, pues, creo que se cumplían 30 años en ese momento. Entonces hicieron todas obras relacionadas a los derechos humanos. Y este fue mi primer trabajo, que es una obra, podríamos decirla, no sé si pensar en interactividad o qué, pero sí había una participación activa o no de los espectadores, ¿sí? Donde en este televisor blanco y negro del año 78, que fueron casi los últimos televisores blanco y negro, porque en el año 78 se empezaron las primeras transmisiones en color, en el 77 fueron las primeras al aire, en el 78 con el Mundial empezaron a hacer las primeras transmisiones de televisión a color. Bueno, estas eran como las últimas camadas de esos televisores, es decir, empiezo a usar como tecnología de esa misma época, donde el televisor trabajaba como una especie de memoria, donde iban apareciendo y desapareciendo estos rostros, que son los rostros que nosotros conocemos muy bien, son los rostros desaparecidos, ¿sí? Más o menos hay un registro de 2.000, 3.000 fotos de todos los desaparecidos que hay. Y bueno, este televisor funcionaba como una especie de memoria, donde iban apareciendo y desapareciendo estas personas, pero uno se podía aproximar al televisor y de repente aparecía uno entre esas caras, ¿no? Era como transponer la imagen de uno dentro de ahí para poder llegar a intentar al menos reflexionar sobre uno y la participación de uno en esos sistemas. Esta obra trabajaba con un sistema de visión, donde en algún punto del museo, ¿no?, había una cámara, como una camarita de seguridad igual, que iba, bueno, identificando personas todo el tiempo, ¿no? Y cada tanto tomaba un rostro, ¿no?, y lo incorporaba dentro de esta base de datos. Más o menos eso así trabajaba esta instalación.
Lo único requerimiento que tenía específico era como la posición de donde se colocaba la cámara y el posible cableado, ¿no? Desde la cámara hasta donde estaba la obra, porque debajo del televisor estaba todo el sistema de computación que generaba eso. Digo, no es más que eso se necesitaba para que funcione esta obra, sino era como muy poco, pero bueno, ese muy poco a veces no es tan poco, porque bueno, se necesita solamente pasar como un cable alto, ¿no? Trasladarlo por un lado invisible, colocarlo, ajustar una cámara. Y el otro problema que empezamos a tener era como el encendido de obra durante la mañana, ¿no? Digo, bueno, de esto. Sí, este tipo de obra no es solamente prenderlo, sino a veces requiere como un proceso que no es un switch power on, power off, sino que quizás hay que prender varias cosas, arrancar 2, 3 programas, quizás setearlo, depende de la luz que haya ese día, no hay cosas por el estilo. Entonces ahí empieza como por suerte en la universidad hay chicos que estudian y tienen esas capacidades, pero bueno, hay que empezar como a tener en cuenta esas cosas, ¿no? De tener una persona encargada de, ¿no? Que tenga como un dossier, quizás una explicación de cómo trabajar con las obras, cómo prenderlas, cómo apagarlas, qué posibles errores pueden tener, cómo reiniciarla. ¿No? Entonces necesitamos a alguien que esté como en contacto con el artista, ¿no? Y esa pequeña explicación de cómo prender y apagar. Por suerte era bastante estable este trabajo, ¿vieron? Porque a medida que uno trabaja con tecnologías, digamos, es muy de investigación muchas veces y suele suceder que tiene errores, ¿no? Y tiene problemas, ¿no? Y más cuando no son como procesos industriales lo que uno hace, sino más bien como de investigación. Entonces empiezan a caer en algunos problemas las obras, lo cual hace que se vayan como deteriorando rápidamente con el tiempo. Entonces uno tiene como que estar atento a eso, ¿no? Y si hay alguien dedicado al trato de esa obra, bueno, es mejor todavía. Por otro lado, les cuento algo técnico de este trabajo. Hoy en día vieron las camaritas de fotos y hay muchos sistemas de webcam que tienen como este sistema de traqueo de caras y cosas por el estilo. Pareciera como que es muy fácil detectar dónde hay una cara, ¿no? Digo, hasta más si uno busca, digo, en internet ya se baja como todo hecho. En este caso, así como trabajé con este televisor que es del año 70 y pico, 78 creo que era este, también me interesaba trabajar con software de esa época, ¿sí? Entonces, el algoritmo con el cual se agarra los rostros tienen que ver con desarrollos militares de los años 80, fines de los 70, principios de los 80, que más que estadísticos eran más bien como morfológicos, tenían que ver con esa forma del objeto que estaba por delante, ¿sí? Porque bueno, la milicia en esa época lo único que intentaba hacer es descubrir dónde hay una persona para que una máquina dispare sola, ¿no? Bueno, acá lo que yo hice es tomar esa forma de pensar el algoritmo, ¿sí? Para solamente descubrir las caras de los rostros de las personas que veían en el museo. Entonces, digo, es muy interno a la obra, digo, no pasa como muy desapercibido. Quizás generaba más errores trabajar de esta manera que tomar algo bien hecho bajado de cualquier lado, pero me interesaba también que el tipo de algoritmo pertenezca a la época, ¿sí? Al fin de los 78, no solo el televisor, sino internamente el software también. Si alguien tiene una pregunta a medida que voy contando, bueno, ya me preguntan y listo. Ok, pasamos ya a un trabajo mucho más objetual. Todavía en acá se notaba que hacía poco estaba estudiando arte y todavía tenía esa cosa de diseño de imagen, entonces trabajaba mucho con imagen, ¿sí? Acá pasamos a algo como más objetual, propagación. Ahí te voy poniendo donde fue mostrado las obras estas, que para no contarlos, bueno, está ahí. Bueno, propagaciones nace por una idea de relacionar cosas, ¿no? Esta idea de relacionar cosas. Porque esto de la interactividad, ¿no? Estas cosas de que la persona se involucra con la obra y la hace evolucionar y permite un diálogo, ¿no? Y la obra te contesta algo y uno nuevamente, ¿no? Ese feedback que se produce. A mí me interesaba trabajar como con la idea de qué pasa internamente entre las partes que forman esta obra. Entonces, descubro por ahí leyendo teorías, unas teorías que tienen que ver con celulares y redes neuronales, donde cada objeto, cada parte, cada neurona se relaciona con sus vecinos. Y el estado que toma tiene que ver más que nada con el estado de sus vecinos, ¿sí? Entonces, de ahí parte esta idea de hacer esta serie de robots, que por acá tengo un video, si arranca estaría bueno, para que vean más o menos de qué va la obra, donde el estado de cada objeto tiene que ver con el estado de sus vecinos,
¿sí? Ya no es solamente una interacción entre las personas y la obra, sino también internamente entre ellos, ¿sí? Es un objeto hecho con cosas muy sencillas de electrónica, la realidad que es electrónica tipo desarrollada en los 50, digo, no tiene nada de especial, un motorcito sacado de las puertitas que abren las lectoras de DVD, digo, nada sofisticado, tiene unos sensorcitos de luz, del mismo estilo que uno tiene en el jardín de casa, ¿no? Para que se prende y se apaga las luces, y un LED, solamente eso. Y bueno, y así se van comunicando estos aparatitos, ¿no? Donde cuando uno enfoca a uno, ese que es enfocado se activa y gira un poquito, ¿no? Gira. Al girar un poquito, ese enfoca a otro, y ese a su vez produce otro giro, otro giro, otro giro, otro giro, y ahí están, ¿no? Van diablando entre ellos, y el estado que toma tiene que ver con el estado de sus vecinos y cómo se van comportando los vecinos. Más allá que la obra tiene la posibilidad de ser intervenida por el usuario, donde el usuario, ¿no? Porque llega un momento que la obra queda estática. ¿Por qué? Porque toma un estado donde ninguno se ilumina con ninguno, ¿sí? O capaz que queda uno solo dando vueltas o cosas por eso, puede tomar cualquier estado. Pero es el participante, interactor, la persona que va a ver, tiene la posibilidad esta de mover, de iniciar una nueva secuencia, ¿sí? Con una luz, una linterna, un celular, ¿no? Enfocando uno de los objetos, bueno, el objeto, justo, mira, el objeto empieza a girar. Al girar cambia de estado, cambia de posición y empieza a provocar un efecto cascada, un efecto mariposa en el resto de la obra, hasta que nuevamente al rato se estabiliza y nuevamente queda toda quietita. Esta obra tiene un premio Vida en España, no sé si conocen los premios, son unos premios que otorga la Fundación Telefónica en España a nivel mundial, que todo lo que tenga que ver con artificial, arte y vida artificial. Bueno, en la 10ª edición me dieron un premio por este trabajo y la verdad que se lo sigo agradeciendo. Para montar este trabajo, digo, no se necesita más que un enchufe, ¿sí? Y una sala oscura, ¿sí? Una sala donde no tienen que entrar luz, básicamente. ¿Por qué? Porque si entra luz, bueno, se alteran todos los objetos juntos. Entonces, lo que se requiere de esta sala es una sala oscura, si es posible pintada de negra, para que reflexione menos la luz. Digo, si es blanca hay como mucha luz que entregan estos LED. Entonces, si es negra es mucho mejor porque queda como solamente iluminado el objeto. Y quizás algunas linternas, ¿no? Y la posibilidad de cambiar las pilas a la linterna y no mucho. Son objetos que solamente van a 12 volt, es decir, solamente lo único que necesito es un transformador para hacerlos andar. Y una cosa que estoy usando mucho, que está bueno tenerlo en cuenta, no tanto para museos, pero quizás sí para colegas, ¿no? La idea de poder usar un transformador como fácil de comprar, ¿no? Porque me ha pasado, por ejemplo, de ir a otro lado, ¿no? A otros países, no sé, a Brasil. Me voy a Brasil, llevo todos mis objetos, voy con mis aparatos, ¿no? Mis transformadores, yo llego allá, 110, ¿no? Y ahí empiezan los dolores, ¿no? Y ahora, porque mi transformador es especial, va a tantos amperes, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde hay una casa que venda? Justo voy a montar un domingo, ¿qué hago? Bueno, entonces lo que trato de usar son como transformadores o cosas muy estándar, ¿no? Por ejemplo, las varillas que uso acá, estas varillitas enroscadas, bueno, hay a veces que ni conviene trasladarlas por ese tema de costos. Entonces lo que es muy fácil de conseguir a donde viaja la obra, directamente le digo, che, compren allá tantas varillas enroscadas que las venden en cualquier ferretería y ahorramos el traslado del objeto entero, solamente como que traslado las partes de arriba del robot. Bueno, lo que estoy usando son los transformadores, generalmente los que tienen las computadoras adentro, ¿sí? ¿No? Las fuentes de PC. ¿Por qué? Porque yo me garantizo así que en cualquier lado donde vaya en el planeta, primero voy a conseguir donde lo vendan. Y segundo, que son todos iguales. Es decir, todos tienen las mismas características, no importa cómo lo tenga que enchufar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a montar? Generalmente, ¿qué pido? Bueno, consíganme 2 transformadores de computadoras viejas, aunque sea, ¿no? Pero bueno, entonces pensar en esa idea de que hay a veces que uno cuando traslada obras de un lado al otro, bueno, ¿de dónde venís? ¿Cómo es que la conectás allá para saber cómo la tengo que conectar de este lado? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Una pregunta? Los robotitos, son más o menos así, lástima más o menos son 50 estoy montando, más o menos tendrá 1,80 m por 2,5 m, ¿no? Lo cual se necesita como una sala, digo, la gente se puede parar alrededor, ¿no? Entonces se necesita una sala de, no sé, 5x5 más o menos. ¿Sí? Lástima no he traído, son chiquititos así, tan hechos. Estos están montados sobre unas arandelas de metal que compras en la ferretería, digo, no tienen nada especial, ¿sí? Pero sí son un montón. ¿Sí?
por ejemplo, me ha pasado una cosa interesante con esto, que la verdad que no está tan interesante, que en mis comienzos, ¿no? Uno tiene como poca experiencia, ¿no? En muchas cosas. Entonces, una vez a mostrar esto en Perú, lo cual, digo, chochocho, ¿no? Saltos el tipo, ¿no? Entonces me decían, bueno, pero nosotros no lo podemos transportar como obra, saben que transportar como obra es como muy caro. Bueno, no importa, lo mandamos por FedEx, ¿no? Del tipo chocho, lo mandamos por FedEx, compren los hierros allá, las bases allá, los transformadores, solo mandamos los robots. Bueno, genial, llegaron allá y llegaron destruidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los tipos, nada, los de aduana los sacaban y los metían en la caja continuamente para ver qué era. No solo eso, sino que al ver que era para Telefónica de Perú, bueno, los tipos decían, es Telefónica, entonces vamos a cobrarles más, ¿no? Entonces les querían como cobrar siempre algo de más. Bueno, de tanto poner y sacar, llegaron destruidos. Los armos, los arreglos, yo qué sé, todo muy rápido. Los montamos, barba, felicitaciones, yo vuelvo a Buenos Aires. Bueno, situación, cuando vuelven los robots a Buenos Aires, yo no estaba aquí en el país, cuando llego en el país, bueno, estaban en la aduana, ¿no? Entonces los voy a buscar. Y me querían cobrar tanto tiempo de aduana guardado, como 50, 60 dólares diarios, hacía 10 días que estaban ahí, 600, 700 dólares, más el impuesto por sacarlos, que eso era para discutir luego, yo qué sé. Bueno, en definitiva, nunca me volvieron, ¿no? Quedaron ahí en la aduana, entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, me salía más barato hacerlos otra vez, ¿no? Digamos, por cuestión de costo, y no les quería, la verdad que no les quería dar dinero a esa gente. Entonces, bueno, los tuve que armar otra vez. Es decir, estos que están mirando aquí ya no los tengo, ¿no? Son otros los que tengo, que son igualitos, ¿no? Hice 60 ahora, antes había hecho 50, mi falta de experiencia, digo, montaba 50 y hice 50, y al primero que se me rompió ya tenía dolores de cabeza. Bueno, ahora tengo algunos de repuesto, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Ok. Bueno, otra obra. Este trabajo se llama Dispersiones y es más o menos de la misma época que el anterior. En realidad el proyecto es anterior y la realización es posterior. ¿Sí? Pude montarlo como después. Tiene un premio de aquí, un premio Mamba, de los que da la Fundación Telefónica del Museo de Arte Moderno, es el tercer lugar. Y es una obra que es básicamente sonora. A ver si podemos escuchar. No quiere. Bueno, créanme que es sonora. A ver. Chao. Bueno, no importa. Esto es también, pensando también en esta cosa de vecindad y de vida artificial, es una red al mejor estilo neuronal, podríamos decir, pero donde dentro de esta red hay una pequeña vida artificial que es una pequeña célula que va viajando de un lado al otro. ¿Sí? Esta obra está realizada con estos cositos negros que tenemos aquí, que son los relays, ¿sí? O relé, que son unos mecanismos muy básicos, que son los primeros estados binarios que tenían las primeras computadoras, ¿no? Los primeros estados binarios que se han conocido, hecho con un electroimán, ¿sí? Y una chapita. ¿Sí? ¿Vieron cuando ponen el que hacen? Bueno, es uno de estos. ¿Sí? Entonces, lo que uno sentía en la sala era cómo por todos estos relays viajaba una célula viva, información por adentro de esta red. Entonces uno llegaba al espacio, entraba y lo que podía percibir era el desplazamiento, el flujo de información que había dentro de esta red a partir de estos chiquitos. Y se iba para allá y de repente volvía. ¿Sí? Bueno, para montar esto, verán que, bueno, toma su tiempo. ¿Sí? Tiene su tiempo. Esta imagen es en Bahía Blanca, ¿sí? En el MAC. ¿Sí? Fíjense el tiempo que lleva a poner esto, ¿no? Y en este caso está hecho en 2 pisos. ¿Sí? Este es el piso bajo del museo, aquí, ¿sí? Y este es el piso alto. Sí. ¿Y si te sirvió el espacio? O sea, ¿vos analizaste primero el espacio para ver qué te...? No, justamente no. Justamente la idea de esta obra es como lo contrario. Digo, no pensar en necesidad espacial para la obra, sino es al revés. Digo, ¿qué espacio tenés? Y yo cambio la obra para moldarse a. ¿Sí? Entonces, cada vez que monto esta obra, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pedir al arquitecto que me pase los planos, tener fotos más o menos, calcular tamaños y empezar a cortar cables otra vez.
¿no? Este cable va a ir de acá a acá, este cable, porque por cada uno, digo, por más que parezca que están todos así, bueno, cada uno tiene un lugar específico para poder seguir el sonido, ¿no? Entonces está todo programado para ese lugar en particular. Entonces cada vez que monto este trabajo, ¿qué tengo que hacer? Recortar los cables, volver a soldar, pegarlos todos en la pared y hacer el software otra vez. ¿Por qué? Porque a medida que cambia la forma, la relación entre las partes es distinta. Entonces tengo que reprogramar todo. ¿Sí? Entonces, esta obra lo que tiene, digo, básicamente es eso, ¿no? Esa cosa de cada vez que la monto, fíjense, esta es muy distinta a esto. Por ejemplo, acá tengo cosas en el techo, acá no tengo cosas en el techo. ¿Por qué? Porque no tengo techo, básicamente. ¿Sí? Entonces, digo, cada vez que se monta esta obra, cada vez se prepara, bueno, hay que hacerlo todo de cero. ¿Sí? Lo cual lleva un tiempito. ¿Sí? Sí, sí, esta fue mostrada aquí en el primer piso y también estuvo en Bahía Blanca. Esta versión. Ahora después voy a mostrar una segunda versión de este trabajo, dentro de un ratito. Sí, pero ha pasado por varios lados, también estuvo en una obra de teatro, ¿no? Sí. ¿Me quedan 5 minutos? ¿No? Uy. Ya. Ok, bueno, ahora muestro. Bueno, otras obras como estas. ¿Sí? Esto también trabaja con algoritmos de vida artificial, donde son algoritmos cerrados, donde son pensados para ver esa evolución dependiendo del sistema. Y yo qué sé, yo lo que hago aquí es abrir esos sistemas para la participación del usuario, donde el usuario puede alterar ese sistema. ¿Sí? Los problemas que tengo generalmente con esta obra es un problema de luz. ¿Por qué? Porque esto, como trabaja con cámaras, ¿sí? La detección de la persona, como trabaja con cámaras, uno tiene que tener una luz estable. Entonces, en este caso, que esto es en Brasil, lo que me pasó fue, bueno, listo, está todo divino, yo qué sé, bueno, me voy al hotel a cambiar, yo qué sé, 5 minutos después me llaman, venite, que anda todo mal, ¿qué había pasado? Nada, cortaron la luz, apagaban la luz porque creían que era todo mejor sin luz. Entonces bajaban la luz para que se vean más las lucecitas. Entonces, que bueno, no deja de funcionar todo. Entonces, nuevamente a setear todo, depende de la luz y cosas por el estilo. Entonces a veces como que hay como una falla de comunicación, porque por eso lo he hecho que yo hay cosas que no cuento, quizás porque la doy por sabido, y del otro lado le dicen, bueno, cortemos la luz que es mejor, ¿no? Apaguemos la luz que va a quedar más bonito, ¿no? Y bueno, hay que como estar más de acuerdo con esas cosas. Bueno, voy a saltear cosas. Espacio cambiario. Esta obra también tiene un premio aquí, que también es un premio Mamba que tiene aquí aquí en la Fundación Telefónica. Y también tuve por suerte en el Banco Mundial con este trabajo, porque digo, cuenta mucho de la obra eso. Esta obra es una serie de robots, digo, ya no pienso, digamos, ya dejo la escultura fija, sino ahora estoy pensando en una escultura móvil, donde cada robot tiene un comportamiento animal que tiene que ver con la territorialidad, donde los robots intentan ganar y perder terreno, ¿sí? Donde ustedes ya saben, digo, aquel que gane más terreno va a tener como un mejor pasar, ¿no? Digo, mejores recursos para, digamos, alimentarse más, ¿no? Digamos así, pensándolo como animal. Entonces, de estos robots hay 3 grupos que son azules, verdes y blancos, pero su comportamiento está vinculado al mercado de cambio, ¿sí? Donde, por ejemplo, si el dólar está en alza, los verdes se vuelven más agresivos y el resto, que es en el dólar, y el otro que es el euro y el peso, ¿no? Bajan su luminosidad, ¿no? Y se vuelven menos activos. Entonces aquellos más activos pueden ganar terreno en el espacio, mismo ganan terreno, ocupan más espacio en relación al resto. ¿Sí? Entonces ya no estoy pensando como esta cosa de interactividad del usuario-obra, sino es el mercado-obra, y a su vez la obra se comporta dependiendo su comportamiento territorial que tiene preprogramado. ¿Sí? Entonces ya no es una persona, sino ya es un montón de personas, es decir, todos nosotros, ¿sí? Por cómo nos comportamos con el mercado, bueno, hace que esta obra se comporte de una forma u otra. Es como una visualización del mercado de cambio dentro de un espacio, ¿no? Básicamente es eso. ¿Ves? Ahí se van, bueno, hacen esas cosas. ¿Okay? ¿Una más? ¿Llegó? Okay. Fíjense. Bueno, esta es una segunda versión de dispersiones, que esto fue en Rosario, donde acá sí no solo ya es una red neuronal que tiene que ver con el comportamiento entre ellos, ¿sí? Y ya con luz, sino también involucra la participación de las personas, ¿sí? Esta obra por suerte tuvo como un mes y pico andando y bien, ¿no? Lo cual es milagroso casi. ¿Sí? Bueno.
Bueno, adelanté el video, ¿sí? Donde una persona se para en un determinado lugar y es quien estimula la reacción de la obra, ¿no? Señalando hacia un costado u otro, bueno, genera vida en esa parte donde el tipo está señalando, donde la persona está señalando. Entonces ya es una relación, ya no es tan autónoma como la anterior, que era solo sonido, sino acá también es visual y también genera como esta parte del público. Esta cosa como casi de poder, ¿eh? Mirá que toma ahí. ¿Okay? Bueno, estoy siendo muy rápido, disculpen, pero así llegamos. También podemos ver obras así. También muchas veces uso esos relays, esos puntitos, porque tienen que ver con los primeros estados binarios de las cosas, ¿no? Las primeras computadoras estaban hechas así, los primeros sistemas telefónicos, ya que estaban hechos con esto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando marcaban que hacían clac, 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 clac? Bueno, son los relays estos, ¿sí? El mismo sonido. ¿Sí? Acá hay una participación directa de una imagen, ¿no? Esta idea, ¿recuerdan cuando aquí con el Mundial nos empezaron a vender como los plasmas muy, muy baratos? Y decían plasmas de última generación, yo qué sé, pero cuando uno se ponía a leer un poco, no eran ni de última generación, ni eran tan baratos, donde en países desarrollados ya tenían muchas mejores tecnologías y mucho más baratos de los que los compramos acá. Entonces ahí me surgió esta idea de hacer como una especie de televisor, una especie de televisor de LED, ¿sí? Hecho con muy baja tecnología, bien mecánico, donde a las personas las pongo como entre la mitad, ¿no? Por un lado tenemos como la alta tecnología de traqueo, de imagen, de estas cosas tecnológicas que involucra a la persona dentro de la obra, y por otro lado la imagen de la persona va a parar a esos tipos de televisores. ¿Sí? Bueno, también tengo cosas hechas así. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Así le damos espacio a Mariano también. Al final, ahí está, entonces lo dejamos aquí a Mariano un rato. Gracias. Bueno, hola, ya me presento Leo, me llamo Mariano Sardón. Disculpón. Vamos a conectar esto. Bueno, antes que nada quería agradecer, Mérico, por participar en esto. Estuve escuchando las cosas que se comentaron ayer. Voy a leer un rato, 5 minutos voy a perder de mi presentación solo para leer esto. Dice, los niños son por naturaleza desagradecidos, cosa comprensible puesto que no hacen más que limitar a sus amantes padres. Así, los de ahora vuelven de la escuela, aprietan un botón y se sientan a ver el teledrama del día, sin ocurrírseles pensar un solo instante en esa maravilla tecnológica que representa la televisión. Por eso no será inútil insistir ante los párvulos en la historia del progreso científico, digamos el paso de un estrepitoso avión a reacción, a fin de mostrar a los jóvenes los admirables resultados del esfuerzo humano. El ejemplo del jet es una de las mejores pruebas. Cualquiera sabe, aún sin haber viajado en ellos, lo que representan los aviones modernos. Velocidad, silencio en la cabina, estabilidad, radio de acción. Pero la ciencia es por antonomasia una búsqueda sin término. Y los jets no han tardado en quedar atrás, superados por nuevas y más portentosas muestras del ingenio humano. Con todos sus adelantos, esos aviones tenían numerosas desventajas, hasta el día en que fueron sustituidos por los aviones de hélice. Esta conquista representó un importante progreso, pues al volar a poca velocidad y altura, el piloto tenía mayores posibilidades de fijar el rumbo y de efectuar en buenas condiciones de seguridad las maniobras de despegue y aterrizaje. No obstante, los técnicos siguieron trabajando en búsqueda de nuevos medios de comunicación aún más aventajados, y así dieron a conocer con breve intervalo dos descubrimientos capitales. Nos referimos a los barcos de vapor y el ferrocarril. Por primera vez, y gracias a ellos, se logró la conquista extraordinaria de viajar al nivel del suelo, con el inapreciable margen de seguridad que ello representa. Sigamos paralelamente la evolución de estas técnicas, comenzando por la navegación marítima. El peligro de los incendios tan frecuente en alta mar incitó a los ingenieros a encontrar un sistema más seguro. Así fueron naciendo la navegación a vela y más tarde, aunque la cronología no es segura, el remo como el medio más aventajado para propulsar las naves. Este progreso era considerable,
Pero los naufragios se repetían de tiempo en tiempo por razones diversas, hasta que los adelantos técnicos proporcionaron un método seguro y perfeccionado para desplazarse en el agua. Nos referimos, por supuesto, a la natación, más allá de la cual no parece haber progreso posible, aunque desde luego la ciencia es pródiga en sorpresas. Por lo que toca a los ferrocarriles, sus ventajas eran notorias con relación a los aviones, pero a su turno fueron superados por las diligencias, vehículos que no contaminaban el aire con el humo del petróleo o el carbón y que permitían admirar las bellezas y el paisaje y el vigor de los caballos de tiro. La bicicleta, medio de transporte altamente científico, se sitúa históricamente entre la diligencia y el ferrocarril, sin que pueda definirse exactamente el momento de su aparición. Se sabe, en cambio, y ello constituye el último eslabón del progreso, que la incomodidad innegable de las diligencias aguzó el ingenio humano a tal punto que no tardó en inventarse un medio de viaje incomparable, el de andar a pie. Peatones y nadadores constituyen así el coronamiento de la pirámide científica, como sabe comprobar en cualquier playa cuando se ve a los paseantes del malecón que a su vez observan complacidos las evoluciones de los bañistas. Quizás sea por eso que hay tanta gente en las playas, puesto que los progresos de la técnica, aunque ignorados por muchos niños, terminan siendo aclamados por la humanidad entera, sobre todo en la época de las vacaciones pagas. Esto es de Julio Cortázar y se llama El tesoro de la juventud. Y quería un poco marcarlo porque sitúa un poco filosóficamente lo que estuve pensando en relación a lo que escuché en el último tiempo y a mi idea después de la experiencia de haber tenido que relacionarme con museos para la muestra de mis producciones. La característica de los trabajos que hago, como ya señaló un poco Leandro, tienen que ver con procesos de índole bastante híbridos que vinculan el arte y la ciencia y la tecnología. Mi formación tiene que ver con el arte en medios visuales y en la ciencia como físico, que mi especialidad era plasmas. Este tipo de procesos y de trabajos que pude empezar a desarrollar inmediatamente plantearon algunas dificultades estructurales. Los lugares de circulación de este tipo de producciones tecnológicas, como algunas de las que mostró Leo, solían ser hace unos años festivales tecnos, algún tipo de centro cultural que permitía que alguien arme alguna cosa más o menos extraña, en condiciones bastante precarias. Yo tuve la fortuna de poder ir con este circo a trabajar en cuestiones que estaban un poco más allá de los festivales o concursos y cosas así, que paradójicamente eran los museos, y me voy a referir a mi experiencia con los museos en la Argentina. También pude hacer muestras en galerías de arte, en centros culturales, pero que son estructuras diferentes y que operan con matices distintos a lo que es un museo, por la implicancia que ya tiene un museo. El punto central es qué hacemos con estas producciones tecnológicas, artísticas, que imbrican estos procesos en espacios que simbólicamente operan en dirección a objetos artísticos, casi de manera excluyente en algunos casos. Me refiero a pintura, escultura, instalación, inclusive video. Por eso me interesaba como tratar de transferir, me parecía a mí, 2 o 3 ejes esenciales que tienen que ver con la relación con la experiencia en museos. Brevemente voy a mostrar un par de piezas muy antiguas, porque son muy antiguas pensando en las cosas que tenía que utilizar. Esta es una obra del año 2001, antes de la crisis en la Argentina. Era una instalación llena de probetas de agua que goteaban sobre unas placas calientes y cada vez que se evaporaba una gota se proyectaba parte del texto que describía a esta pieza. Es una pieza que está armada con tecnología bastante básica y que apela fuertemente a la experiencia sensorial de esta correspondencia entre el mundo virtual y el mundo real. Este trabajo me llevó en muchos casos a plantear los modos de producción en relación a los espacios culturales, es decir, la
capacidad de recursos y de generar recursos y vínculos con instituciones que puedan proveer de equipos. El otro eje importante es la capacidad humana, es decir, la capacidad de poder absorber determinadas propuestas, poder desarrollarlas e implementarlas en un espacio, tener equipos de trabajo que vayan en esa dirección. Por otro lado, las distintas áreas de los museos y los espacios expositivos, ¿en qué medida pueden interactuar e interrelacionarse? Típicamente las piezas que vienen a trabajar con tecnología no son absorbidas con naturalidad por los departamentos técnicos de los museos. En general se absorbe como una pieza de arte y después se encuentran con que cuando abren, sorpresa. En realidad hay que hablar con la gente de técnica y trabajar de manera muy integrada, cosa que no es tarea fácil. Esto es lo que puede experimentar en el Malva. Esta muestra es del Malva del año 2003, es una primera experiencia que justamente tenía que ver con una reflexión sobre los museos. Estaba curado por Rodrigo Alonso, es una muestra que se llamaba Variaciones sobre el museo, recordar, ordenar y clasificar. Lo que fue interesante fue que esta pieza estaba originalmente diseñada como para traducir el movimiento, era mapear el movimiento de la gente en el espacio del museo a trayectorias, como se ven acá, de textos. Esos textos en realidad estaban guardados en una memoria y eran todos los textos curatoriales desde que el museo, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, había sido fundado. La gente de alguna manera iba como descubriendo los contenidos de esos textos curatoriales que justamente hablaban sobre las diversas muestras que se hicieron allí. Esta experiencia era interesante porque justamente planteaba que tenía que haber una correspondencia entre la trayectoria de la persona caminando y la proyección sobre ella. Bueno, había un montón de dificultades técnicas efectivamente para poder hacerlo esto. Es decir, los espacios a veces no están adecuados o pensados para este tipo de producciones. Y de alguna manera siempre hubo gran voluntad por tratar de articular esta experiencia en el espacio, pero se hacía verdaderamente difícil. Y en algunos casos, como les decía, tiene que ver no solo a veces, lo más tradicional es el recurso tecnológico, la inexistencia de esos equipos, etcétera, sino que a veces cuesta comprender el tipo de objeto con el que se está manipulando. ¿Sí? Es decir, se trata de una instalación, pero resulta que tiene que venir la gente de Internet, la que controla la red, porque tiene que conectar esto. Entonces, son áreas que a veces no están fácilmente articuladas en los espacios. Es una cuestión como para pensar. Una pieza que también tuvo que ver con otro museo de manera muy, muy cercana es esta que se llama Libros de Arena. También está desarrollada en ese mismo año y la armé a principios del 2004. Es una pieza en donde la gente interactúa con arena y con códigos HTML. O sea, hay un programa que busca información de manera automática, que llaman parsers en inglés, y que pueden bajar información. En este caso son todos los contenidos que en la red existen de textos de Jorge Luis Borges. Y la gente al pasar la mano podía descubrir ocasionalmente la aparición de estos códigos y desaparecer. Yo voy a mostrar brevemente un video para que tengan una idea de qué se trata. Esta es una experiencia bien interesante porque necesitó un trabajo de producción fuerte. Piensen que desarrollarla en el 2003 implicaba post-crisis, como la pieza anterior. Después del crack del 2001 en la Argentina, conseguir una placa de video, cosas así, era verdaderamente dificultoso. De hecho, yo había estado trabajando en Los Ángeles durante un par de años y allí había desarrollado la tecnología que necesitaba para estas obras. Cuando volví a la Argentina en el 2003, fines del 2002-2003, no existía y era imposible comprar esa misma tecnología a los valores que aquí existían. Por lo tanto, tuve que migrar todo eso y transformarlo, pasar de plataformas a plataformas más accesibles en este contexto. Lo cual fue importante porque en realidad sirvió como columna medular para el desarrollo de la carrera de Artes Electrónicas de la UNTREF. Pero ese proceso, que derivó en un proceso pedagógico, fue muy rico en virtud de
escasez en ese momento de recursos y lo complejo. Libros de Arena es resultante también de esa experiencia. Sí, así es. Por último, volví a molestar a la gente del Malva, esta vez a molestarla en serio. Le dieron una experiencia que se trataba de escuchar lo que la gente escribe en todo el museo. Esto fue ya para el 2005, todo el trabajo de montaje y de trabajo específicamente en el museo lo hicimos durante el 2004. Una de las primeras cuestiones era cómo explicar este proyecto, que el proyecto para mí ya era un experimento, porque la idea original era pensar en este momento en toda la gente que está escribiendo en sus teclados, mandando mails, contestando correos, etcétera, etcétera, y pensar eso como una sopa de letras, y si esa sopa de letras de alguna manera era capaz de generar algún tipo de texto. Es una pregunta común en determinadas áreas técnicas, tecnológicas, de investigación, algunas de las que se refirió Leo acá, etc. Todos conocemos el uso en los celulares de cómo va adivinando lo que vamos queriendo escribir. Bueno, es ese mismo tipo de algoritmo. El tema era que yo tenía que escuchar lo que escribían o leer lo que escribían a través de una computadora. Había que instalar, armar toda una red que conectara todas las computadoras del museo y que la gente cuando trabajara transmitía hacia una computadora que era la que controlaba esta instalación. Voy a mostrar brevemente de qué se trataba. Se llamaba cultivos estocásticos esta hora. Tiene sonido. A ver, el que no tiene sonido puede ser yo. Un momento. Hay una chica aquí. Lo que era simpático era que la gente, todas las computadoras transmitían hacia el lugar donde estaba montada la instalación, que ahora la van a ver, y lo que capturábamos era el ritmo de toda la gente escribiendo. Lo simpático de la historia, esta chica escribía muy rápido, me acuerdo ahora, y tenía una gran influencia en la pieza. Mi sonido es muy particular. Cuando yo no escribo, se nota mucho. Cuando yo escribo se nota mucho, dice. Todos los amigos la cargaban. Pero lo que era interesante era que la gente que trabajaba allí iba a la sala al momento de la exposición. Esos clucks son los clics del mouse y lo demás son todas letras. En estas placas de Petri se veían las letras que la gente tipeaba y que trataban como de ordenarse de alguna manera. Por supuesto, esto obedecía a un patrón de trabajo que muchos pensaban que me pagaba Constantini para tener una idea de en qué horarios trabajaban. Y la verdad era que mucha gente empezó a percibir que la gente de producción escribía poco, que los de literatura se ve que leían mucho porque también escribían poco, pero sin embargo los de, no sé, la gente de la parte de publicidad y eso escribían un montón y empezaron a tener como una dimensión diferente del lugar de trabajo. Esta experiencia en el museo fue muy interesante porque efectivamente explicar que queríamos armar esto, lo primero que hicieron es, bueno, vas a haber que firmar algo que diga que vos no vas a leer las claves de acceso de las cosas o no vas a mostrar algo privado en la obra, hacerlo público. Entonces hicimos una serie de artilugios como cambiar algunas vocales y cosas así para que la gente no pudiera leer lo que se escribía. De todas maneras, esa especie de paranoia no fue tal. La gente inmediatamente cuando entendió la idea de lo que se quería hacer, quiso participar y la verdad es que todos sentían que cuando escribían estaban haciendo una obra.
Entonces era algo como que algunos hasta se posesionaban y escribían más rápido. Y dice, hoy tengo que escribir algo, voy a llegar y voy a escribir algo. Bueno, por supuesto todos los modelos de producción para estas obras, hay espacios sin recursos, uno sale con una maleta y busca recursos materiales, recursos humanos, hay mucho que conocer y que a veces los espacios de museo no tienen, sobre todo los conocimientos técnicos y también los conocimientos en torno al montaje, mantenimiento y conservación de estas piezas. Son necesarios la constitución de equipos especializados en eso porque es muy difícil si no dar cuenta de este tipo de producciones, se hace complejo. Eso me llevó a pensar algunas cosas que en realidad tienen que ver como experiencia de esto, ¿no? Iba a mostrar otra, pero quería... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? 5, ok. Con esto quería como pensar algunas cosas en relación a la idea de museo. Y que en realidad, en virtud del tipo de trabajo que hago, una de las cuestiones que me parecían primero marcar era cómo conservar determinadas experiencias. La primera pregunta es decir, bueno, conservando el objeto es un aspecto. El tema es cómo conservamos ciertas prácticas. Y siempre pensé que trabajar en los museos era sin duda trabajar en relación a la memoria. No es una cuestión que deba darnos prurito pensar que hay cosas viejas y que están fijas y habría que darles algún tipo de dinamismo. Alguien habló ayer sobre el tema de la experiencia imposible de igualar, de estar frente a las cosas. Y esa multiplicidad de sensaciones que entran en juego a la hora de interactuar con lo que existe. Sobre todo pienso en aquellas experiencias perdidas, en aquellas experiencias que mis hijas ya no conocen y que en realidad son la raíz de muchas visiones tecnológicas. No quisiera, me interesa a veces pensar en el museo como un espacio donde justamente es posible reflexionar la relación que hay entre estos conceptos tecnológicos anteriores, antiguos y lo que se está produciendo actualmente. Pienso esto sobre todo en relación justamente a las prácticas que ya hemos perdido, a las cosas que ya no sabemos hacer. Hoy en día todos tratamos de programar con el último software, pero la verdad es que las bases de conocimiento para ese software quizás están fundadas hace 50 años en el primero de ellos. O ciertos conceptos que tratamos a veces de vincular con lo más nuevo de la comunicación, en realidad los problemas iniciales y los conceptos iniciales en relación a la comunicación pueden estar hace un siglo atrás con el nacimiento de la telefonía. Con esto quiero decir que muchas veces la retórica del mercado tecnológico tiene que ver con desechar lo viejo en virtud de lo nuevo y ver cómo lo nuevo puede transformar lo viejo. Cuando en realidad a veces los desprendimientos tecnológicos nuevos son manifestaciones de lo antiguo, de lo anterior. De hecho así debe ser, porque todos escribimos teclados como si fuera una máquina de escribir. Si nadie tiró las máquinas de escribir, porque si no simplemente no se pueden usar. Este diálogo tiene que ver con una reflexión más profunda en torno a la tecnología y al rol que tiene a la hora de llegar a la sociedad. Sobre todo porque se está pensando la tecnología normalmente en términos de usuario. Y la verdad es que por mi trabajo, por mi historia y por lo que me ha tocado vivir en relación a los museos, sería interesante empezar a pensar a la tecnología como un modo de estructurar el mundo. Y a las personas que se acercan a las producciones artísticas y tecnológicas sería interesante pensar la manera de llegar con ellos en torno a los conceptos tecnológicos y pensar la tecnología, no tanto usarla. Uno de los déficits más grandes en nuestra educación tiene que ver con el área de ciencia y tecnología. No es casual que eso se da conjuntamente con la alta facilidad que hay en el rol de usuarios. Por eso leía esto de Cortázar. Me parecía importante que rescatar lo que es particular de un concepto tecnológico no necesariamente es nuevo, no necesariamente está inscripto en lo nuevo. Es decir, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Cualquier elemento tecnológico vinculado, como puedo pensar cualquier obra de arte que involucra tecnología y ciencia, bien puede ser el nodo o el entramado de una serie de discursos que no son completamente nuevos, sino que en el armado de eso se nuclean teoremas de hace 2000 años, concepciones tecnológicas desde la revolución industrial y los últimos materiales que acaban de descubrir.
la existencia de ese objeto no necesariamente nos pone en el lugar de tener que desechar o adosar, o no se sabe cómo decir, descartar aquello que ya no usamos o que ya no sabemos cómo se hace. Pienso que el museo es un espacio posible para esto, porque ahí existen no solo los objetos, sería interesante que existan las prácticas. Es decir, cómo la gente daba clase antes, cómo la gente programaba antes. Yo me muero por usar una computadora de esas que entraba la tarjeta perforadora de un lado, hacía las cuentas y salía del otro. Porque esa es una experiencia única. Es una experiencia única y que enseña mucho más de la computadora que el uso del último software, dado que está todo oculto de alguna manera en este mundo tecnológico que vivimos. Pensando siempre en el rol, por supuesto, pedagógico entendido como un cambio cualitativo de la experiencia luego de haber vivido algo. Y pienso que el museo puede trabajar en esa dirección. De modo que salir de allí implicó un cambio sustancial al haber entrado. Y dudo que eso ocurra si yo salgo de ahí y sigo pensando que las pantallas son para tocar, porque así también entré. Lo más importante es cambiar ese concepto, no reforzarlo. Bueno, eso, nada más. Después seguimos hablando, porque si no... Gracias. Un comentario. Algunos se preguntarán por qué dos artistas muestran su producción en unas jornadas sobre museos y participación social. Y les diré que en casi todos los talleres que hacemos con TIPA y acá también con Telefónica, siempre hay algún artista con su mirada. Y a mí me parece fundamental. Es decir, muchos museos no tienen en cuenta que los artistas están produciendo y creando procesos que son de enorme relevancia y que los museos tienen que tener en cuenta. Es decir, hay una brecha y un divorcio muchas veces entre la actividad de la gente que trabaja en los museos con la de los artistas. Y no me refiero solo a los museos históricos o de ciencia, incluso a los de arte, porque tienen un sistema de búsqueda y de creación de estímulos que son muy aplicables para el visitante de un museo y que muchas veces tienen ese alfabeto que nos falta cuando estamos diseñando una exposición para remarcar aquello que creemos relevante comunicar. Por supuesto, no se trata que a partir de ahora los museos de arte van a exponer las obras de Leo o las de Mariano. A lo mejor sí, sería bueno. Pero sí de que sepan de que ellos dos, como muchos otros, son artistas de primer nivel que están experimentando con un medio que tiene 1000 posibilidades de expandirse y que tenemos que tener en cuenta al momento como un recurso al momento de diseñar nuestras exposiciones. Así que bueno, en ese sentido les quiero agradecer por la generosidad de venir y por mostrarnos lo que están haciendo. No, gracias a vos. ¿Preguntas, comentarios? Sí, les quería preguntar a los dos. Bueno, dado la característica de las obras que ustedes producen y los espacios específicos también donde las producen, si chequean o si tienen alguna manera, si miden de alguna manera si el público, cómo impacta en el público o si el público recibe el concepto que ustedes proponen con la instalación. Pues sí, hay piezas que es interesante ver lo que pasa cuando están en medio de la gente, pero por un interrogante natural de que si es un trabajo específicamente interactivo. Uno en general pasa mucho tiempo viendo cómo es el vínculo con esos trabajos, inclusive porque sirve como para encontrar qué es lo específico. Una de las características de las piezas específicamente interactivas es que eso recién se produce en el momento de la relación, por más que yo diseñe un objeto de arena, etcétera, lo que vos mencionabas recién.
quizás las proyecciones que yo pueda tener respecto de lo que la gente va a hacer con eso distan mucho de lo que en realidad ocurre. Uno de los hechos era este que vos señalabas, lo cual hace que uno tenga que luego encontrar una estrategia que haga que la persona se acerque, se vincule, etcétera, de alguna otra forma. Es decir, que las piezas en realidad estas piezas en particular, toman vida en el momento del vínculo en sí mismo. Por eso le dan relevancia más a la experiencia del vínculo que al objeto en sí, que es una posición conceptual distinta. Por eso pensaba en esto de dar cuenta de estas piezas no es quizá quedarse con el objeto, es como dar cuenta de esa experiencia, ¿no? Como contar, bueno, un día estuve en tal lugar, pero ¿de qué manera se podría pensar esto en un espacio, ¿no? O sea, como una vez fui a México y me contaban en un museo que en vez de guardar los cactus, en realidad lo que generan es todo el sistema de producción en torno al cactus, a nivel simbólico, a nivel económico, ¿eh? Es decir, que en definitiva no es el objeto en sí lo que hay que recuperar, sino todas las instancias procesuales y de experiencia que están vinculadas. Y para eso observar y poder desarrollar la idea que uno tiene de cómo se vincula el espectador con la obra es importante. Sí, igual, digo, también sucede, a mí me sucede cuando hago estas obras de un objeto que se va a hablar con otro objeto, sin muchos juntos. Lo que me sucede a veces es que no sé qué va a pasar hasta que no tengo todos los objetos andando. Y uno empieza el proyecto, no sé, 6, 7 meses atrás, creas todo y hasta que no lo tenés montado no tenés ni idea. Y lo de la participación del público, sí, siempre es como muy llamativo, porque siempre va para un lado distinto a lo que uno espera. Por ejemplo, aquí pasó con esa obra sonora que mostré, por ejemplo, aquí que estaba mostrado acá arriba, que había gente pasaba y ni bolilla, y también se dio justo que estaban haciendo unos cursos para gente no videntes, los cuales pasaban por el espacio y se detenían porque podían interpretar el espacio por el sonido que iba transcurriendo de un lado al otro. Entonces, eso es como lo maravilloso, ¿no? Que de repente que uno, digamos, despierta como ciertas sensaciones o ciertas cosas en algunas personas y en otras no. Como sucede que entras a esta de los robots que mostré que andaba por el piso, hay gente que entraba y salía como si nada porque veía autitos andando y de repente entrabas al espacio y encontrabas gente sentada al lado de los objetos mirando cómo se comportaban, se tomaban su tiempo para ver qué iba pasando, ¿no? Bueno, es cada cual lo vive de su forma y es esa vivencia la rescatable, ¿no? La guardable. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, más allá del abordaje de técnicas que hoy son emergentes y son, o sea, toda obra de arte es sensorial y es interactiva, porque sin un espectador no hay obra. El tema es que hoy está más exacerbado el hecho de llegar al espectador con luces, con sonido, con, digamos, táctil, de una manera muchísimo más expresiva, como si hubieran opacado las sensaciones, por decirlo de alguna manera. Cuando abordan una obra, digamos, ¿lo piensan primero desde lo conceptual o desde lo técnico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, así como quieren cambiar el concepto del espectador y de, digamos, de que cuando entre y cuando sale no se refuerce algo, sino que se cambie. Una vez que ustedes viven esa experiencia de la interactividad de su obra con el espectador, ¿a ustedes les cambia algo también o ustedes tienen otra idea después? Sí, bueno, en parte, digo, cuando uno arranca pensando, ¿no? Digo, arrancás pensando en qué quieres hacer, ¿no? Una obra, y después, bueno, tenés esa cosa de la tecnología, bueno, ¿cómo desarrollás esto que querés hacer? ¿No? Entonces empieza a haber como un diálogo entre las dos cosas, entre lo que querés hacer y entre que lo podés. Y mucho de esto que, por ejemplo, lo que hablaba Mariano, esto que decía que en el 2003 no tenía, digamos, tenía como problemas de conseguir cierta tecnología, digo, sigue sucediendo, ¿no? Digo, lo que primero para mí era, por ejemplo, los primeros robots que mostré, que era a ver qué tengo en mi casa y con eso a ver qué hago, es decir, veo en el baúl, ¿no? qué cosas tengo para desarrollar un objeto. Hoy ese baúl es el que tengo en casa, bueno, es el de importación, es decir, fijarme qué deja de entrar la importación para yo poder desarrollar mi obra, ¿no? Y ni hablar de los valores de importación, ¿no? Entonces, digo, hay a veces que es como un juego entre lo que quiero y lo que puedo, y después vuelvo otra vez a lo que quiero, y después otra vez a lo que puedo, y es como un diálogo continuo entre aquello que quiero hacer y aquello que puedo hacer, ¿no? Y es como un diálogo, y una cosa sí cambia a la otra, es decir, yo imagino una cosa que quiero hacer con una forma determinada, después tengo que usar una determinada tecnología, bueno, me va variando la forma del mismo objeto, ¿no? Entonces estamos ahí como todo el tiempo trabajando en eso.
Sí, es difícil la pregunta, porque la verdad no sé bien cómo es que... sí, además en muchos casos, por ejemplo en esta obra que estuvo montada aquí, la verdad es que lo primero dibujo, no pensé en ningún momento en una cosa que iba a pasar todo lo que le pasó después. Y muchos de los trabajos que hago, la verdad es que tienen más que ver con recordar determinadas experiencias en la mayoría de mi infancia en relación a ciertos vínculos con algunos materiales o cosas que de alguna manera quisiera compartir. Después, si eso es mejor con un papel, con un lápiz o da mejor un sistema hiper sofisticado, la verdad te diría en este punto secundario. Sí, cuando siento que tiene más que ver y que puedo pensar en términos inevitablemente de mi formación, de cómo modelar una cosa, que para mí modelarla es también generar todo un sistema, la construcción de un sistema de reciprocidades, interacciones, ¿no? Hay muchas piezas que interactúan pero que no interactúan con gente, digamos, porque la naturaleza pareciera funcionar de esa manera. Ahí por ahí emprendo la búsqueda de una determinada manera de resolver eso y aparece alguna tecnología que lo resuelve. Es decir, vincular, por ejemplo, un texto con la caída de una gota no es algo que en la naturaleza se dé. Entonces, naturalmente tengo que crear ese puente metafórico y ficticio a la vez de relación, de vínculo. Y eso tomo lo que conozco o está a mano y todo eso. Pero no es al revés, no es que digo, bueno, con este martillo ¿qué puedo hacer? O con esta lapicera que encontré, dice, no, bueno, primero quiero escribir algo, agarro la lapicera porque me parece lo más natural. Pero entiendo quizá dónde va tu pregunta, porque muchas veces, muchas motivaciones tienen que ver con el proceso inverso. Y si dada la existencia de una herramienta, decir, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, pero bueno. Después la otra no la entendí muy bien, la otra pregunta, pero si me la repetí fue... La otra pregunta era que, digamos, si hace una obra para cambiar el concepto del espectador y que salga con algo nuevo y se lleve algo nuevo, si la obra a vos también te deja algo nuevo después de interactuar con el espectador, o simplemente es una experiencia que se lleva a él. Pero las dos cosas ocurren simultáneamente, porque recién hablábamos de la necesidad de observar una pieza, cómo se desarrolla en su interacción, lo cual la redefine y uno va como retocando cosas que van cambiando. Pero es esperable que el espectador se lleve algo también diferente. Yo creo que de todas maneras cuando uno da a compartir una experiencia es como contar algo que vos podrías contarme a mí que yo no viví. Sin duda me llevo algo nuevo, o sea, no hay manera de que me lleve algo igual. O sea, si ese es el origen, es casi seguro. Después si entra más o menos en alguna cuestión de lectura, qué sé yo, ¿viste? O sea, esta muestra en particular, Telefonías, tenía muchas aristas, pocas veces me pasó esto. Es decir, venía gente que tenía formación específicamente en arte, se enganchaba por un montón de aristas de lecturas determinadas. La gente, bueno, ni que hablar la gente de la empresa de teléfonos, que se enganchaba por todos otros lugares, porque era de alguna manera... ¿Le muestro un poco? Voy a pasar a un institucional, así que... Esas son tuberías de mangueras. Esta, por ejemplo, voy a mostrar... Sí, transparentes por la que circula. Es una instalación que lo que hace es, cada llamada introduce aire en un torrente de líquidos de colores. Entonces, la circulación de aire dentro de las tuberías depende de las llamadas que se están haciendo en la región. Como esta es una central, lo que hicimos fue conectar todo el flujo de llamadas de esta zona, que controla esta central Juncal, a esta obra. En realidad, todas las obras de esa muestra. Lo cual implicó, yo esto lo cuento muy simple, pero no se imaginan lo que fue esto, porque en realidad es el vínculo con la empresa y con el centro de monitoreos de todas las llamadas de la empresa, de Telefónica. Hubo que entrar, no saben a dónde fui a parar. O sea, no tengo tiempo de explicárselo, daría para un capítulo aparte, pero básicamente, si entran al sitio lo van a ver. Lo que hizo falta era, perdón, disculpen porque acabo de equivocarme.
Bueno, dibujos de mi hija. Está haciendo hormigas, hay que darle una mano. Acá. Este es el registro que se hizo acá. Esto es una muestra que se hizo en el 2008. Y son distintas instalaciones que lo que hacen es conectan el flujo de información en tiempo real de la zona. Se hacen visible aquello que es invisible. Por el mismo proceso de que estamos hablando de virtualización de la tecnología. Propone explorar la interacción. Ahí lo voy a comentar para ser más rápido. Pero básicamente el proceso de telecomunicaciones, como cualquier proceso tecnológico, pasó de ser de una tecnología táctil, directa, es decir, los viejos empleados de la empresa escuchaban las comunicaciones en el sentido real, o sea, eran máquinas que al conectarse hacían ruido. Entonces ese patrón sonoro es una vivencia que la mayoría de los empleados telefónicos tiene como la tendría Xenakis, digo, en el mismo sentido de la música estocástica, ese mismo tipo de vínculo con la estructura sonora. Cualquiera que están ahí trabajando se los puede contar lo que era hace muchos años las comunicaciones. Con lo digital eso desapareció, se metió en un cubito y ya no se escucha ni se ve nada de lo que es la comunicación. La idea era hacer el proceso inverso, dar distintas estrategias estéticas que permitieran otra vez tratar de tener una vivencia de lo que es el fenómeno masivo estocástico. Para esto, una cosa que es esencial es que había que articular una relación con la industria. Es decir, acá Telefónica funcionó como un nodo de vínculo para esta muestra. Fue un espacio de investigación porque pude acceder a muchas centrales, tuve conexión con la gente dentro de la empresa que me explicaba desde las viejas a las nuevas tecnologías, todo el pasaje, la transformación social, tecnológica, etc. Fue también un nodo que me permitió conectarme a empresas que pudieran resolver determinados problemas, como el del flujo de líquidos, no es un tema menor, hubo que contactar a una empresa que, dado lo extraño de la idea, empezó como a desarrollar las bombas necesarias para empujar el líquido. Tuvimos que filmar ahí en el repartidor, entonces tuvimos que conectar a filmaciones en alta definición por el ruido electromagnético que hay acá producido por las llamadas de la gente. Eso es una gran bobina lo que hay acá. Nosotros estamos en el medio de una gran bobina. Y por otro lado, como les digo, hubo esta muestra que crear muchas redes de vínculos de recursos humanos, técnicos, económicos, para poder llevarla a cabo. Es un equipo, bueno, Leo participó porque fue el que en parte programó uno de los protocolos de comunicación con las centrales. Y como él, un montón de gente, éramos como un equipo de 20 personas trabajando en simultáneo en las distintas partes de esta muestra. Por supuesto, eso hacía falta entonces una pericia acá en el equipo de montaje para esta complejidad, armar las redes. Las redes tenían desde cuestiones burocráticas de poder transferir información de las telecomunicaciones, que son cosas un poco delicadas. O sea que hubo que trabajar con el departamento técnico de Telefónica, que desarrolló los protocolos para comunicar toda la información. Llevó casi un año hacer eso. Había que estudiar tráfico de comunicaciones, había que sentarse a estudiar mucho. Yo nunca lo había estudiado. Bueno, lo cual provocó que éramos un montón de gente de las más variadas disciplinas laburando, cada uno en una parte, y bueno, se materializó en esto. Esa misma plantilla de vínculos institucionales, técnicos y humanos la tuve que reproducir en México, en Ars Electrónica, porque lo armamos con el tráfico de teléfonos del Zócalo de México, y en Telefónica de Chile, que trabajamos con la Plaza Baquedano, una de las centrales, y ahí trabajamos con celulares, con internet, todos los soportes habidos y por haber. Pero bueno, brevemente. Hola, bueno, quería preguntarle a Leo, a partir de su primera obra que mostró, que hace esta relación con la historia, ¿no?, y con la memoria. Quería saber si en el recorrido de su carrera hay un abandono hacia esas temáticas, sigue trabajando, relacionando su obra con lo histórico y con la vuelta a la memoria, o si ya está volcado a lo que es meramente la exploración desde la ciencia y la técnica o desde lo artístico en su obra. Sí, ok. ¿Vos sabés que yo... Hola.
Sí, ahí está. No, lo que yo intento, digamos, cuando me pongo a plantearme qué quiero hacer, generalmente lo saco de un contexto social, de que estoy pasando en ese momento, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, cuando fue lo del espacio cambiario, era porque nosotros teníamos muchos problemas con el dólar. Cuando fue tecnología LED, porque teníamos, bueno, esta cosa de venta de televisores. Ahora estoy haciendo en este momento unas obras que tiene que ver con la gripe A, ¿no? Son objetos que se portan como virus de la gripe A, que el proyecto viene del momento de la gripe A. Entonces, depende del contexto, pero yo digo, aparte de usar tecnología, y aparte de hacer objetos móviles, aparte de pensar en, digamos, hay como varias cosas. Digo, cuando uno hace una obra de este tipo que lleva tanto tiempo, generalmente tenés como varias cosas de lectura, ¿no? Varias capas de lectura. Por un lado, qué tipo de tecnología usamos. Bueno, generalmente eso representa un poco a la sociedad y al contexto donde vivo, ¿no? Pero también quiero que tenga como algún transformo social o alguna crítica a algo. Digo, no solamente usar tecnología porque es lo que tengo a mano o es lo que hoy influye más en mi vida, sino también que tenga como una crítica a, ¿no? Y generalmente tiene que ver con algo social, ¿no? Parto de ahí, ¿no? De alguna cosa que me está pasando en ese momento y alguna visión que tengo de alguna problemática que veo alrededor mío durante ese momento de creación, digamos, no más que eso, ¿sí? En ese momento fueron los derechos humanos por lo que se estaba sucediendo en ese momento en el país, pues se hablaba mucho de eso, y en otros momentos es otra cosa, ¿sí? Pero sí me gusta que cuente algo de la sociedad, no solo usar tecnología, no solo hablar de flujo, de fluidos o de cosas o de ciencia, sino también que me cuente algo que tenga que ver con mi contexto social, ¿sí? No, de nada. Bueno, un aplauso para los disertantes.